La gran ilusión de seguridad. Brasil está bajo ataque, pero no hay tanques extranjeros en nuestras calles ni aviones de combate bombardeando nuestras capitales. El enemigo ya está dentro de casa. Él viste traje en oficinas lujosas o presume fusiles bañados en oro en las favelas y barrios dominados. Él controla el crimen organizado, el tráfico de armas y toneladas de drogas que destruyen familias todos los días. Pero la pregunta que nadie tiene el valor de responder abiertamente es, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo un país continental con dos de los mayores presupuestos de América Latina permitió que las facciones criminales se convirtieran en verdaderos estados paralelos? La respuesta es tan simple como aterradora. Nuestras fronteras están abiertas. Las Fuerzas Armadas deben tener un contingente mínimo de 1 millón de personas, hombres armados, entrenados y capacitados para defender nuestra patria. Y vamos a dejar de lado esa hipocresía de que no se necesitan Fuerzas Armadas. Mira lo que pasó recientemente con Coente. Nuestra meta fundamental es valorar lo que tenemos de mejor, que es el hombre brasileño. Esa cosa fundamental, que es el ser humano que está siendo destruido. Basta de echarle la culpa de todo. En el régimen militar, todo estuvo mal. Todo antes, durante y después del 64, nunca hubo preocupación social en este país. El número de pobres y analfabetos ha ido aumentando año tras año. Vamos a terminar con esto. Mi nombre es Eneas. Esa prensa podrida que defiende intereses oscuros, antinacionales, me llamó nazi y fascista. Porque yo lucho a favor de mi patria. Porque defiendo el orden, la disciplina, el respeto a los símbolos nacionalistas, las Fuerzas Armadas, los valores cristianos que son universales. En fin, porque yo defiendo todo aquello que la humanidad tardó milenios en construir y que ellos intentan ahora desesperadamente destruir. Es por eso que la prensa me ataca, porque tiene miedo de la verdad. Mi nombre es Eneas. Brasil no produce hoja de coca a escala industrial. Brasil no fabrica el fusil AR-15 ni el AK-47 que el crimen organizado usa en Río de Janeiro, en Sao Paulo o en la Amazonia. Cada gramo de cocaína, cada kilo de pasta base, cada munición de alto calibre que entra aquí cruza una frontera terrestre o fluvial. ¿Y por qué nuestras fronteras están tan desprotegidas? Recientemente, una noticia de CNN Brasil dejó al descubierto la realidad que muchos intentan esconder. En el titular decía sin rodeos, el gobierno recorta fondos y el ejército suspende la acción en la frontera contra el crimen. Es en estos momentos, hermanos míos, que recordamos varias acusaciones de la oposición de que muchos partidos de izquierda se han beneficiado con grandes donaciones del crimen organizado. Es un hecho, y necesitamos decirlo aquí, que hasta hoy nadie ha aprobado nada, pero con nuestras instituciones tan cooptadas, ¿será realmente posible probarlo en caso de que eso fuera verdad? Esa y otras preguntas las vamos a responder después de que vayas ahora mismo por ese pan con plátano cocido y mantequilla clarificada y una buena taza de café y comencemos nuestro segmento Señores do Mundo. Señores do Mundo, cuando vemos el reportaje de CNN Brasil, publicado el 8 de junio de 2026, o sea, muy reciente, no cometas el error de pensar que esto es solo un ajuste fiscal. Esto no es un reacomodo de caja. Este es el capítulo más reciente de una narrativa de deterioro, humillación y desarme institucional que se ha venido denunciando desde hace décadas. Ese hombre ya advertía sobre esto desde hace más de 20 años. Su nombre era Eneas Carneiro. Si quieres entender cómo el debilitamiento de las Fuerzas Armadas está directamente relacionado con el poder del crimen organizado, quédate conmigo y mira este video donde Eneas habla. La pregunta será dirigida ahora por el economista, profesor Marcos Coelho, doctor. Eneas, considerando lo que se ha discutido hasta ahora, ¿está en riesgo la supervivencia de Brasil? Las Fuerzas Armadas son el brazo armado del pueblo, tienen la misión constitucional de defender el patrimonio nacional. ¿Por qué no están cumpliendo con su misión? Es una pregunta muy seria del ilustre profesor. ¡Muy seria! Fui militar durante 8 años, con mucho orgullo. Aprendí en el ejército la noción de orden, de disciplina, de respeto.
Profesor, las Fuerzas Armadas están desmanteladas. Los militares están ganando salarios de hambre, como de hecho todos los trabajadores de Brasil. Y a medida que se va subiendo en rango, son rangos. La gente se siente mal de ver que existe una falta de participación. Porque imagine usted que sus excelencias, los ministros militares, sus excelencias, el ministro del ejército, la marina y la aeronáutica se reunieran y fueran, por ejemplo, y dijeran: presidente, por el amor de Dios, ¿hay un límite para esto? Brasil está siendo destruido. Es mentira que estamos entrando en el mundo. Todo eso es una farsa. Entonces, cuando te preguntas por qué, no sé responder, no sé, solo sé que hay un riesgo muy grande en todo esto. Hay riesgo de que haya una ruptura. Porque las Fuerzas Armadas siempre han sido el baluarte del orden y del amor a la patria. Porque antes que cualquier otra cosa, las Fuerzas Armadas existen para defender, no al gobierno que es transitorio, sino defender a la patria. El militar es servidor de la patria y la patria está en peligro. ahora veamos los hechos. El reportaje de CNN Brasil reveló que el ejército brasileño tuvo que interrumpir operaciones cruciales de fiscalización y combate al crimen transnacional en la franja fronteriza, por falta de recursos básicos. Estamos hablando de combustibles para patrullas, mantenimiento de vehículos, logística de alimentación para los soldados y equipos de monitoreo. Trata de imaginar esa escena, una franja fronteriza terrestre con más de 16.000 kilómetros de extensión, y como si eso no fuera suficiente, añade esta otra información a tu panorama. Esa frontera limita con los mayores productores mundiales de cocaína, Colombia, Perú y Bolivia. Una región dominada por la densa selva amazónica y por ríos gigantescos que sirven como verdaderas autopistas para el tráfico internacional. Sin la presencia firme del ejército, ¿qué queda en esas regiones? La respuesta es vacío, y en la política, así como en la seguridad pública, el vacío de poder no permanece vacío, lo llena de inmediato el crimen. Ahí está la respuesta de por qué el país se ha vuelto tan violento. El crimen organizado internacional no actúa de forma improvisada. Facciones como el PSC y el Comando Vermelho operan como multinacionales del terror. Ellos cuentan con logística, contactos internacionales, armamento de última generación y miles de millones de reales en caja para estas organizaciones. La noticia de que el ejército cortó operaciones en la frontera suena como una invitación de bienvenida, mientras la fiscalización se suspende sobre el PSC con el pretexto de falta de presupuesto. Contenis y barcos cargados de drogas cruzan nuestros ríos sin ninguna resistencia. Toneladas de cocaína abastecen el mercado interno y se exportan por los puertos brasileños hacia Europa, generando ganancias fabulosas para el crimen. Y con ese dinero en el bolsillo, ¿qué compran las facciones? La respuesta es más armas, armas que regresan a las calles para matar policías, aterrorizar a los trabajadores y controlar territorios enteros, en nuestras ciudades. La matemática, hermano, es brutal. Menos ejército en la frontera es igual a más drogas y más armas en las ciudades. Es matemática pura, no hay magia, no hay intermediarios. Creo que no es exageración de mi parte ni de la tuya, si los dos aquí estamos de acuerdo en que nosotros, los ciudadanos de bien, somos mucho más vigilados y exigidos que los propios criminales. Si andas con tu carro o tu moto atrasados, mi querido hermano, las probabilidades de que pierdas ese vehículo en un retén son enormes. ¿Recibiste una multa absurda y no pudiste pagar el impuesto vehicular? Entonces, para ti existe un gran riesgo de que pierdas ese vehículo cuando vayas al trabajo, lleves a tu esposa a algún lugar o al mercado, lleves a tus hijos a la escuela o tal vez estés ayudando a alguien a ir al hospital. Tienes muchas más probabilidades, más que esos traficantes, de ser detenido en nuestras fronteras ya que no están siendo vigiladas. Y como viste en la noticia, están recortando fondos, pero la fiscalización sobre ti cada día recibe más recursos. Son cámaras inteligentes, reconocimiento facial, etcétera, etcétera. ¿Por qué no se exige de la misma manera y no se combate de la misma manera y no se actúa de la misma manera contra los criminales? Recuerdo aquí la profecía de Eneas Carneiro. Muchos piensan que este deterioro comenzó ayer, pero la historia nos muestra que es un plan a largo plazo. En la década de los 90 y a principios de los años 2000, una voz solitaria en el Congreso Nacional y en los debates televisivos gritaba contra el desarme moral y material de Brasil.
Eneas Carneiro muchas veces fue ridiculizado por los medios hegemónicos por su tono enérgico y estilo directo. Eneas utilizaba el poco tiempo de televisión que tenía para hacer advertencias geopolíticas profundas. Una nación sin fuerzas armadas no es una nación soberana, es una colonia a merced de intereses externos y del caos interno. De los papeles que la Constitución le confiere a las Fuerzas Armadas está la defensa de la patria, del territorio nacional. No se tenga la ingenuidad de suponer que ya se puede, en el mundo actual, prescindir de ellas. Vea el ejemplo reciente de la guerra del Golfo Pérsico, que comenzó con la invasión de un pequeño país. Brasil tiene dimensiones continentales, poseyendo una riqueza en su subsuelo que lo convierte en el país más rico del mundo. Por eso existe tanto interés de las grandes potencias en nuestro territorio. Sin fuerzas armadas bien equipadas y técnicamente bien preparadas, con nuestros barcos portando equipo bélico obsoleto, con muchos de nuestros aviones parados por falta de suministros, con una tropa extremadamente mal remunerada y desprestigiada y respetada por una prensa venal, ¿qué puede esperar la población de este estado actual de las cosas? ¿Cómo despertar el patriotismo en nuestros jóvenes? Si las Fuerzas Armadas, el vivo reflejo de la disciplina y el orden nacional, son cada día más vilipendiadas, ¿cuál es el estímulo que podría llevarlos a hacer carrera militar? Para que en el futuro podamos garantizar la soberanía de nuestra patria. ¿Hasta cuándo, general, que pasó toda su vida bajo una disciplina férrea, haciendo cursos de extensión y perfeccionamiento, se verá obligado a inclinarse ante las críticas mordaces de algún periodista semianalfabeto o resentido que no logró aprender ni entender al menos las nociones de disciplina, orden y respeto? ¿Qué se pretende a fin de cuentas con todo esto? ¿Será que esos mismos periodistas no se han dado cuenta todavía de que expresiones como libertad de pensamiento, libertad de prensa, son conceptos muy bonitos y útiles para ellos y para los políticos, pero que no tienen nada que ver con la realidad del pueblo? ¿Que el pueblo no escribe en el periódico que lo que el pueblo realmente quiere es comida en la mesa? Casa para vivir, escuela para sus hijos, garantía de empleo, transporte, medicinas de hospital. Ya es tiempo de que se termine ese delirio de atribuir todos los males de la nación al gobierno militar que duró 2 décadas. Es importante que la prensa aprenda a respetar a los militares, porque solo respetando a las Fuerzas Armadas, la sociedad tendrá garantía de la libertad y el bienestar logrados por la propia nación. Eneas denunciaba que Brasil estaba entregando sus riquezas y su seguridad porque aceptó debilitar su propio ejército, su marina y su fuerza aérea. Él decía que el presupuesto militar brasileño era una vergüenza cuando se comparaba con el tamaño de nuestro territorio y la responsabilidad de proteger nuestras riquezas naturales, especialmente la Amazonia. Lo que Eneas preveía en los años 90 es exactamente lo que vivimos hoy. Él advertía que, al desarmar y faltar al respeto a las Fuerzas Armadas, el Estado brasileño estaría abriendo las puertas para el dominio de fuerzas paralelas. Hoy vemos cuarteles con presupuestos estrangulados, equipos obsoletos, vehículos sin mantenimiento y soldados sin munición para un entrenamiento adecuado. La profecía de Eneas Carneiro se cumplió al pie de la letra. Sin un ejército fuerte y respetado, la soberanía nacional se volvió una broma. Y quienes mandan en las fronteras del país no es el Estado brasileño, son los jefes del narcotráfico internacional. Ahora bien, ¿por qué existe ese desinterés histórico? Y, muchas veces, un ataque deliberado contra las Fuerzas Armadas, en Brasil. Para entender esto, necesitamos mirar hacia la política. 70 años de historia reciente muestran una herida abierta para sectores de la izquierda radical y de los grupos políticos que asumieron el poder en las últimas décadas.
El ejército nunca fue visto como una institución del Estado dedicada a la defensa de la patria. Fue visto como un enemigo histórico que debía ser severamente castigado. Existe una narrativa clara de revancha, una venganza histórica por el periodo del régimen militar, desde que estos grupos consolidaron su influencia en la estructura de poder y en la cultura del país. La estrategia fue clara: descalificar, desmoralizar y humillar. ¿Pero cómo hacer eso? Con una institución centenaria que siempre estuvo entre las instituciones más respetadas por la población. Bueno, primero, a través de la asfixia financiera, se cortan los recursos para los grandes proyectos estratégicos, como el monitoreo de fronteras, el desarrollo de tecnología militar y la modernización de la frontera. Segunda etapa, a través del desvío de funciones y de la humillación pública. Detengámonos un momento y recordemos cuántas veces viste en los últimos años noticias sobre tropas del ejército movilizadas no para proteger nuestras fronteras o realizar operaciones de inteligencia estratégica, sino para pintar guarniciones de banquetas, desiervar caminos o tapar baches en el asfalto. Nuestro reportaje está aquí en la avenida Río Harinos, acompañando el trabajo que se está haciendo, que es la pintura de las guarniciones para embellecer la ciudad y dejarla más bonita. Para la 26ª Expo Vale es un trabajo en conjunto donde el Tiro de Guerra pone de su parte para ayudar a la Secretaría de la Ciudad. Estoy aquí con el comandante del Tiro de Guerra, nuestro amigo Solano, que nos va a hablar de esta iniciativa de traer a los tiradores a la avenida y dar esta contribución aquí. Buenos días. Buenos días, señor Paulo. Buenos días a los oyentes de la radio, de la TV Amplitud. Entonces, hace un tiempo, el alcalde de la ciudad me buscó solicitando, ¿verdad?, la disponibilidad para que nosotros diéramos apoyo aquí al ayuntamiento en relación con la limpieza de la ciudad. Sí, no necesariamente para la Expo Vale, sino para darle mejor aspecto a la ciudad. Cuando terminó la temporada de lluvias, ¿verdad?, la ciudad quedó muy sucia. Entonces nosotros, debidamente autorizados por nuestro comando allá, nos pusimos en contacto con ellos y ellos autorizaron esta colaboración, ¿verdad?, junto con el ayuntamiento para realizar esta campaña de limpieza. Así que es una acción comunitaria en la que el ejército suele prestar apoyo a la población, ¿verdad? Entonces es muy válida esta actividad que estamos realizando aquí hoy, ¿verdad? Para dejar realmente la ciudad un poco más presentable, ya aprovechando el impulso de la 26ª Expo Vale, entonces se juntaron las dos actividades, ¿verdad? Una el sábado que realizamos, que fue la ayuda junto con la cabalgata, y hoy aquí, ¿verdad?, estamos en esta jornada de limpieza, una acción comunitaria aquí, ayudando al ayuntamiento a embellecer la ciudad para este evento. Entonces... Ok, gracias entonces a nuestro amigo Solano, comandante de la Unidad Local de Instrucción Militar. Quien está por aquí también es el secretario municipal de la ciudad, Coronel Pereira, que está supervisando este trabajo aquí, junto con la Unidad Local de Instrucción Militar. Secretario, o sea, es una acción importante, una asociación que encaja perfectamente en lo que usted dijo cuando asumió la secretaría, ¿verdad? Buscar asociaciones para realizar este trabajo. Es muy importante este refuerzo, ¿verdad?, dado por el ejército brasileño a través de nuestra unidad local de instrucción militar. Sí, esta semana es una semana bastante productiva. Tuvimos su apoyo durante la cabalgata de Acrivale y también en este periodo que antecede a Acrivale, la 26ª Expo Vale. Tendremos ahí apoyo principalmente en el urbanismo, en el embellecimiento de nuestra ciudad. Entonces el ejército brasileño una vez más comprueba ser nuestro brazo fuerte, nuestra mano amiga. Colaborando con la ciudad, una de las primeras instituciones en colaborar con este proyecto nuestro de mejorar la imagen de nuestra ciudad con la limpieza, trayendo estructuras necesarias para mejorar la apariencia de la ciudad. Ahora, secretario, vamos a hablar de algo aquí que es terrible y la gente no colabora, saben exigir, saben cobrar, todos han pedido, el alcalde ya lo pidió, usted también ya lo pidió, acaban de pintar la guarnición aquí, viene alguien y lavó esa acera, mira, se fue toda la pintura, falta... Inclusive de respeto con el trabajo que se está haciendo. Entonces hago un llamado una vez más a la población para que participe efectivamente en todo el proceso de mejora de la ciudad. Transformar a los soldados, altamente entrenados para la guerra y la defensa territorial, en mano de obra barata para servicios urbanos secundarios. El objetivo simbólico de esto, por supuesto, es mostrar quién manda, reducir el papel del soldado a una figura caricaturesca, desprovista de poder y de capacidad de actuar. Cuando quitas el presupuesto de la frontera y pones al ejército a pintar la cerca, mandas un mensaje clarísimo al crimen organizado. El camino está libre, pueden pasar. Mis nobles y queridos hermanos, voy a dar un ejemplo para quien no logra entender esto aquí, porque ya he visto personas decir lo siguiente, pero en Brasil no hay problemas. Esos hombres necesitan justificar sus salarios.
Mi querido hermano, te pregunto, ¿sería posible que yo mandara al mejor cirujano de Brasil, un cirujano cardíaco, a cambiar la llanta de mi carro? Tú vas a decir que no, ¿verdad, David? El cirujano no haría eso, te equivocas. Sí lo haría. Depende del valor que yo esté dispuesto a pagar por el servicio. Ahora, ¿sería barato? ¿Será que el cirujano cambiaría la llanta de mi carro por un valor convencional? ¿O yo tendría que desembolsar algunos millones para que él se sometiera a esa humillación? Es lo mismo aquí, ese tipo de servicio que el ejército ha estado haciendo no es tarea de un soldado. ¿No sería barato tener un ejército? Que tiene uno de los mayores presupuestos de América Latina, aunque sea poco para el tamaño del territorio, pero tiene uno de los mayores fondos de América Latina. ¿Y usas a esos hombres que deberían estar entrenando y capacitándose para defender el territorio y los pones a hacer labores? Igualmente, si pones a un cirujano a cambiar una llanta, el servicio ni siquiera va a quedar bien, porque él no estudió para eso, no es su especialidad. Y va a ser extremadamente caro porque estoy sacando a un profesional de su función y él va a cobrar por eso, va a cobrar por la humillación y etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué alguien en su sano juicio haría algo así? No lo sé, me lo imagino, pero si lo digo, tal vez este video no pase. Ahora, lo que puedo mostrarles es el costo humano de la frontera abierta. Ese costo está estampado todos los días en nuestros diarios. Madres llorando la pérdida de sus hijos, jóvenes cooptados o muertos por las facciones. En las periferias, ciudades enteras son rehenes de nuestro propio bandolerismo, donde bandidos fuertemente armados cierran municipios del interior con armas que deberían ser de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad, policías, civiles y militares. Enfrentando fusiles de última generación dentro de nuestras favelas, librando una guerra asimétrica donde el bandido tiene más poder de fuego que el policía local. La violencia que azota a Brasil no es casualidad, es resultado directo de la decisión de no proteger nuestras fronteras. Si la droga y las armas no entraran por las fronteras desprotegidas, el poder del crimen se debilitaría en pocos meses. El crimen solo es gigante en Brasil porque la fuente de suministros es inagotable, y esa fuente solo es inagotable e infinita, porque nuestras fronteras se volvieron un colador por decisión política y presupuestaria. La conclusión que queda es la siguiente. Un país que no respeta a sus soldados está destinado a ser dominado por sus delincuentes. No se trata de discutir una preferencia partidista, se trata de discutir la supervivencia nacional. Ningún país serio del mundo renuncia al control de sus fronteras. Ninguna nación soberana deja a sus fuerzas armadas en la miseria mientras el crimen organizado prospera y domina los territorios. La advertencia de Enéas Carneiro resuena hoy más fuerte que nunca. Es necesario restaurar el presupuesto, la dignidad, la autoridad y el papel estratégico del ejército brasileño en la protección de nuestro territorio. Es necesario cerrar las puertas al narcotráfico, darles recursos a nuestros soldados y mostrar que Brasil pertenece a la gente de bien y no a las facciones. Mientras sigamos aceptando el deterioro de nuestras fuerzas y la transformación de soldados en barrenderos del Estado, por puro revanchismo ideológico, seguiremos pagando el precio. Con la sangre de inocentes en nuestras calles, todos los días, Brasil necesita despertar antes de que sea demasiado tarde. Y si me permites una sugerencia, hermano, necesitamos decirle no a la izquierda como si fuera una propuesta de cáncer. La izquierda siempre ha sido el lado de la venganza, la izquierda siempre ha sido el lado de la revancha, el proyecto siempre ha sido de poder, no de mejorar la nación. Un presidente serio que entre va a tener que cambiar todo el alto mando, empezando por el ejército, para que así el país y su pueblo tengan una mínima oportunidad de tener una vida digna, que nuestros recursos podrían proporcionar, pero que están siendo saqueados todos los días por nuestras fronteras. Es el colmo. Este video termina aquí, espero que te haya gustado y sobre todo que lo hayas entendido. Si eso pasó, mi querido hermano, dale like, comparte, mándaselo a tu amigo izquierdista que no entendió el porqué. El crimen parece tener fuerzas infinitas. Debes imaginar que no es fácil producir este tipo de contenido, aún más en estos tiempos. Entonces, para que se sigan haciendo, por favor, comparte, muéstraselo a más amigos, porque solo así podremos estar juntos aquí en otro encuentro. Que Dios los bendiga, hermanos, un abrazo y espero que este humilde video te haya ayudado a entender, siempre enfrentando lo sobrenatural aquí en Encara News. Encara News. ¡Fui!